misterios en la luna loca. Hay mucho misterio, cosas raras encontrarás. Y si los reyes se casan, los diablos al paraíso van. Dentro de la azotea hay sirenas que se lavan los pies. En el armario una hechicera y un vampiro bajo el tapiz. No hay que repetir. No hay que repetir. No hay que repetir. Si tú vas, no podrás partir. No hay que repetir. 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 Hoy presentamos el asesinato de Hart Norday. Esta historia del asesinato de un hermano fue recogida por el periodista inglés William T. Stead, director de la Pall Mall Gazette y fundador de la Review of Reviews. Stead, defensor de las reformas sociales, se interesó en sus últimos años por el esoterismo. El episodio le había sido comunicado por el amigo íntimo de George Norday, hermano de Hart, el asesinado. Desde su infancia, a los dos hermanos los había unido un gran afecto. Habían vivido en St. Eagles, un lugar de Cornwall, Inglaterra, situado a unos 15 kilómetros del Atlántico y no lejos de la antigua ciudad mercado de Trebonbwina. George y Hart no se habían separado nunca hasta que el primero se hizo marino. En la misma época, Hart se inició en los negocios de su padre. En febrero de 1840, estando su barco fondeado en Santa Elena, tuvo George un extraño sueño que relató de la siguiente manera. Soñé que mi hermano Hart estaba en el mercado de Trebonbwina y yo con él, sin despegarme de su lado mientras hacía tratos. Aunque podía ver y oír cuanto pasaba a mi alrededor, estaba seguro de que no era mi presencia corporal la que así lo acompañaba, sino mi sombra, o más bien mi yo espiritual, pues él parecía no darse cuenta de mi presencia. Sentía que mi ser presente de ese extraño modo presagiaba algún peligro oculto que lo acechaba, y yo sabía que mi presencia no podía evitarlo, pues no podía hablar para prevenirlo. Tras reunir una considerable suma de dinero, el hermano inició su regreso a caballo. Mi terror iba creciendo a medida que Hart se acercaba a la aldea de Polkerwood, hasta que me acometió un auténtico frenesí al verme incapaz de avisar de algún modo a mi hermano y evitar que siguiese adelante. De pronto advertí dos oscuras sombras que cruzaban el camino. Aparecieron dos hombres, en los que al instante reconocí a dos conocidos cazadores furtivos que vivían en un bosque solitario cerca de St. Eagles. Ambos le dieron cortésmente las buenas noches. Él contestó y entró en conversación con ellos acerca de un trabajo que les había prometido. Al cabo de unos minutos le pidieron dinero. El mayor de los dos hermanos, que estaba junto a la cabeza del caballo, dijo: Señor Norte, sabemos que vienen del mercado de Trebonbwina con mucho dinero en los bolsillos. Somos gente desesperada y no va a irse aquí hasta que tengamos ese dinero, de modo que dénoslo. Mi hermano, sin responder, le dio un latigazo y espolió el caballo contra él. El más joven de los rufianes sacó al instante una pistola y disparó. Hart cayó muerto de la silla y uno de los villanos le atenazó la garganta durante unos minutos, como para asegurarse de su muerte y exprimir cualquier partícula de vida que pudiera quedarle a mi pobre hermano. Los asesinos ataron el caballo a un árbol del huerto y, tras desvalijar el cadáver, lo arrastraron aguas arriba, escondiéndolo bajo una saliente de la orilla. Después taparon cuidadosamente las marcas de sangre del camino, escondieron la pistola
en el techo de paja de una cabaña abandonada cercana a él y soltando al caballo para que pudiese volver libremente a su casa. Se fueron a la suya, campo traviesa. El navío de George Norday zarpó de Santa Elena al día siguiente, rumbo a Plymouth. Durante la travesía, George Norday no dejó de alimentar la firme convicción de que su hermano Hart había sido asesinado y que aquella visión le había mostrado el crimen y a los asesinos. Cuando al fin llegó a puerto y se reunió con su familia, comprobó que su hermano Hart había, efectivamente, corrido la suerte que él ya conocía. El crimen había causado gran horror e indignación, y las autoridades no habían ahorrado esfuerzos para descubrir a los asesinos y llevarlos ante la justicia. Se sospechó de dos hermanos llamados Highwood. Registraron su casa, donde encontraron ropas manchadas de sangre, pero ni un rastro de la pistola. Aunque el más joven de los hermanos admitió que tenía una, dijo que la había perdido. Ambos fueron detenidos y llevados ante los magistrados. Las pruebas contra ellos no eran muy convincentes, pero su modo de conducirse denotaba culpabilidad. Se dispuso que fueran juzgados en la primera sesión judicial que tuviese lugar en Trembonwina. Ambos confesaron, con la esperanza de salvar la vida, pero fueron condenados a la horca. No obstante, quedaban dudas acerca de la pistola. Fue entonces cuando George Norday llegó de Santa Elena y declaró que la pistola se hallaba entre la paja del techo de la vieja cabaña cercana al sitio donde su hermano Hart había sido asesinado. Una vez encontrada el arma donde él había dicho, le preguntaron cómo sabía, y esto fue lo que contestó: vi cómo cometían el crimen en un sueño que tuve esa noche.